Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Agradezco a Dios por darme este privilegio de llegar a ustedes y además que las muestras y las expresiones de cariño que recibo permanentemente por este tiempo de reflexión bíblica me inspiran y me bendicen. Gracias por sus oraciones. Igualmente siempre estoy orando para que Dios les bendiga, les guarde y les provea todas las cosas que requieren, que bendiga su casa, que bendiga su economía, que bendiga su salud y que ustedes sean, como dice la palabra, prosperados en todo. Hoy vamos a meternos a estudiar un pasaje, un texto de la Biblia que me llama poderosamente la atención porque habla de cómo Dios se encargará de pelear por nosotros y el texto dice, y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a hablar acerca de la protección de Dios. En una sociedad tan violenta como la sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros, donde la muerte nos acecha por todas partes, donde los líderes, los empresarios, los políticos, los gobernantes viven rodeados de guardaespaldas. Muchos de ellos parece que fueran robots, con chalecos especiales, con carros y armas. Ellos rodeados de hombres que los guardan y tratan de cuidarlos de sus adversarios a veces políticos o de las bandas delincuentes que pululan en nuestros países por las calles y que en ocasiones con todo esto, con toda esta seguridad, sufren atentados y muchos de ellos han sido muertos. Nuestro país, que sufre en este momento una ola de violencia, con un gobierno que ha facilitado las cosas para que estos violentos acrecenten su poder. Aquí es donde se hace y más elocuente el texto de la Biblia. Siempre que veo esta cantidad de guardaespaldas y carros y armas y todas estas avanzadas, pienso y hallo razón a lo que el salmista dice en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Escuchen esto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Oigan eso, de nada sirve tener un montón de guardaespaldas y de protección si Dios no es el que nos cuida. De ahí que digo que pueden gastarse todo el dinero del mundo en protección y en cuidado, pero en realidad, siempre serán vulnerables. El contexto de este pasaje que está en Éxodo capítulo 14, versículo 14, llega un momento en que el pueblo de Israel, que acababa de salir de la esclavitud de Egipto, se sintió perseguido, pues dice el texto bíblico que ahí en el capítulo 14, en el versículo 5, habla de la manera como Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir. Y entonces dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Después que toman la decisión de dejarlos ir, entonces ahora Faraón, el rey, sus líderes, sus gobernantes dicen, ¿cómo nos vamos a quedar sin servidumbre? Y el versículo 9, para no leer todo el pasaje, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Pareciera que aquí se encuentran los israelitas en una encrucijada tremenda, terrible, porque ellos habían pensado
que todo iba a ser normal, pero cuando Faraón decide con sus ejércitos seguirlos y los persiguen para volverlos otra vez a la esclavitud, el texto dice que ellos empezaron a murmurar contra Moisés y a hablar contra Moisés. Y entonces dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés, en su angustia, en su dificultad, dice al pueblo, no tengan miedo, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ya habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y aquí está la declaración sobre la cual estamos basándonos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El contexto del pasaje es precisamente la persecución. El contexto del pasaje es precisamente el desespero, y el texto literal, el versículo 10, dice que ellos tuvieron miedo. Escuchen lo que dice el texto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Oigan eso, miedo. Entonces hay tres asuntos aquí: persecución, desespero y miedo. Y claro que lo tenían que tener. Desde la perspectiva humana tenían que tenerlo. Faraón venía con un ejército enorme, armado, y ellos no traían armas. Pero aquí es donde está la enseñanza de este pasaje. En la expresión de Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sé que hay mucha gente que está buscando protección divina. Dígame usted, los padres que sus hijos son policías en un país como este, donde todos los días mueren 4, 5, 6 policías. Dígame incluso los papás de los muchachos que están en la guerrilla o que están en el paramilitarismo. Todos están buscando protección. Nosotros mismos en las ciudades estamos buscando protección y la ciudad no nos alcanza a proteger. Entonces la pregunta sería, pastor, si no nos puede proteger el gobierno, no nos puede proteger la ciudad, no nos puede proteger el ejército, ¿cómo hacemos para obtener la protección? La Biblia habla de la protección de Dios. Y para tener la protección de Dios, de acuerdo a la Biblia, hay algunas exigencias. El capítulo 23 del libro del Éxodo, en el versículo 22, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes van a tener la garantía que van a ser protegidos de sus enemigos, pero, escuchen lo que dice el texto. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Oigan eso. Pero si ustedes obedecen mis mandamientos, oyen mi voz, le ponen cuidado, ponen en ejercicio o en acción los mandatos que les doy. Dice, yo les traeré protección de los enemigos y sus enemigos o sus adversarios serán mis enemigos, serán mis adversarios. Sorprendente porque ese capítulo 23, el capítulo 23, cuando uno va leyendo y se encuentra con el versículo 21, ahí está. Dice, guárdate delante de él, oye su voz y no le seas rebelde. Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo que obedezcamos. Guardarnos delante de él significa tener respeto, reconocimiento de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando Él dice que si en el versículo 21 y oye su voz, es que atendamos a sus preceptos, que atendamos
a sus palabras, que aprendamos, que afinemos nuestro oído para oír lo que Dios tiene para nosotros, que afinemos nuestro oído y seamos sensibles en el Espíritu para entender, para oír, para conocer la voz de Dios. Generalmente, nosotros conocemos 3 tipos de voces: la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz nuestra. ¿A quién atendemos preferiblemente? Generalmente atendemos a nuestros caprichos, es decir, a nuestra propia voz. Y cuando no, entonces atendemos a la voz de Satanás, que nos inclina, dice la Biblia, siempre a hacer el mal. Pero la voz de Dios, que en muchas ocasiones está en contra de nuestros deseos, en contra de nuestras pasiones, entonces no la queremos escuchar y hacemos oídos sordos. Y en muchas ocasiones ese hacer oídos sordos a la voz de Dios es lo que permite que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros y que vivamos sin protección. Y la última parte del versículo dice, no le seas rebelde. ¿Qué significa? Que si tú oyes la voz de Dios y atiendes la voz de Dios y atiendes sus mandamientos, significa que debes ponerlos por obra. Bien, la Biblia habla, el libro de Deuteronomio, habla de la maldición y de la bendición. ¿Cuándo heredaremos la maldición y cuándo la bendición? El texto dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová para escuchar sus mandamientos y para ponerlos por obra, entonces Dios te bendecirá. Bendita sería tu casa, bendita será tu alacena, bendito será tu vientre, bendito será tu familia. Dice, pero si oyeres la voz de Dios, pero no atendieres a sus mandamientos, ni obedecieres a sus mandamientos, entonces maldito serás. Maldita será tu casa, maldita será tu alacena, maldita será tu vientre. Eso dice la Biblia. Entonces siempre estamos en la disyuntiva de obedecer o no obedecer. El problema es que cuando no obedecemos a Dios, entonces no asumimos nuestra responsabilidad para decir, esto me pasa porque no obedezco a Dios. Esto me está pasando porque no obedezco sus mandamientos, sino que queremos culpar a Dios por lo que nos está pasando cuando nosotros no hemos cumplido lo que dice este texto. El versículo 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, hablando el Señor, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Qué tremenda promesa está aquí para nosotros. Será el Señor enemigo de nuestros enemigos y afligirá al que nos aflija. Es decir, no se quedarán sin castigo aquellos que levantan la mano contra ti, aquellos que levantan el dedo que te señala, aquellos que levantan la voz para juzgarte. El libro del profeta Zacarías en el capítulo 2, 8 y 9, Dios dice de una manera clara qué es lo que somos para Él. Escuchen lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Lo que está diciendo literal el texto es, el que te toca a ti, me toca a mí. Es decir, nadie, a mí me encanta ese texto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, le dice el Señor a Josué, yo estaré contigo. Es más, cuando Pablo habla a los romanos, recordando el texto, él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ah, qué maravilla eso. Saber que tenemos un vengador, sabemos que tenemos un protector, saber que tenemos quien nos guarde, sabemos que quién enfrentará a nuestros enemigos en lugar nuestro. Me llama mucho la atención que en el segundo libro de Samuel,
en el capítulo 22, segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, hay un cántico, hay una canción que se entona allí, que es el cántico de liberación de David. Y he pedido que me lean el versículo 1 y el versículo 49. No podría leer toda la canción por razones del tiempo. Pero escuchen lo que dice el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Escúchenlo. David entonó este cántico porque Dios le había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl buscaba a David para matarlo? Que intentó matarlo varias veces, que lo buscó, que lo persiguió, pero que Dios guardó a David. Y en el versículo 49 de ese cántico, él hace esta declaración. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Escuche eso. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. ¿Recuerdan ustedes que Dios quitó a Saúl y colocó a David? Dios no pasará por alto, escúchalo bien, Dios no pasará por alto lo que te han hecho. La Biblia dice que tenemos la autoridad y el poder para reclamar a Satanás 7 veces lo que nos ha quitado. Dios no se va a quedar con eso. La justicia de Dios se establece porque Dios, repito, no pasará por alto lo que te han hecho. Él pagará por ti. Yo puedo hablar de mi propia experiencia. Más de una vez han querido matarme. Yo tuve casi que tener guardaespaldas para ir de mi casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa. Porque habían asegurado que me iban a matar. Recuerdo un hombre que dijo, si no fuera, yo lo mataría y el que está muerto es él. Murió de una manera trágica. Nada que te hagan se quedará sin la retribución de Dios. Porque Dios pelea por ti, pero tienes que aprender que la exigencia de Dios es que le obedezcas, que te guardes delante de Él, que oigas su voz y que pongas en práctica lo que Él dice. Y déjenme terminar este punto con una promesa que está en Jeremías 39, 17 y 18. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Porque tuviste confianza en mí, tu vida será por botín, y no serás derrotado, sino que el Señor derrotará a tus enemigos por ti. Segundo asunto, está en Deuteronomio capítulo 3, el versículo 22. Deuteronomio 3, 22. Dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Porque Jehová tu Dios pelea por vosotros. ¿Qué está diciendo aquí? No tengas miedo aunque te ataquen todo el tiempo, porque estarás a salvo. A veces trabajamos en un lugar y parece que el jefe y nuestros compañeros, todos contra nosotros. Y nos perturban y nos molestan y, bueno, tremendo. Y a veces nos llenamos de temor y de preocupación y de angustia. Lo que el texto está diciendo es, no les tengas miedo, porque Dios es el que pelea por ti. Dios dijo a su pueblo, y hoy te dice a ti, es una palabra del Señor para ti en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1
3 y 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azotaréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Frente a qué estás peleando? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién te está persiguiendo? ¿Quién quiere destruir tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu economía? ¿Quién te quiere quitar lo que ya Dios te dio? No tengas miedo. Aun cuando te ataquen todo el tiempo, estarás a salvo. La palabra enseña que debes tener confianza. Hay una oración en el Salmo 3 que yo lo quiero leer. Oración de confianza en Dios. Puedes leerlo en tu casa y repetirlo y aprenderlo si quieres de memoria en el Salmo capítulo 3. Dice: oh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y mire lo que el salmista dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y sorpréndanse con lo que dice el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y vuelve y dice al Señor: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. No tengas miedo. No sé a qué estás enfrentando ni quién te está persiguiendo. No sé si estés a punto de perder tu casa, o de perder tu hogar, o de perder tu vida, o perder tu salud. No sé. Lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Lo que sí sé es que no tengo por qué tener miedo, porque mi confianza en Él es más grande que lo que otro pudiera hacer contra mí. En el capítulo 1 del versículo 19 del libro del profeta Jeremías, allí hay otra promesa que quiero que tengas en cuenta. Capítulo 1, versículo 19, hay una promesa, tómala para ti. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy junto a ti para liberarte. Y termino aquí. Dios hará que tus enemigos, que tus perseguidores, caigan y fracasen. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 41, del versículo 11 hasta el 13. Isaías 41, versículo 11 hasta el 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, dice Dios. El salmista en el Salmo 91, 5 dice: prepara mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tenemos claro que hay pasajes de la Biblia extraordinarios y maravillosos. ¿Se acuerdan de Mardoqueo y de Amán? La horca preparada para Mardoqueo
terminó usándola a su enemigo, Amán, porque Dios lo protegió. ¿Se acuerdan de los acusadores de Daniel que lo hicieron meter al foso de los leones? Y cómo Dios guarda su vida, y los que lo hicieron llevar al pozo de los leones terminaron muertos porque no habían caído todavía al fondo y ya estas fieras los habían devorado. Cierro diciéndoles, Dios nos protege, Dios nos guarda. No importa lo que pase, no tengas miedo, Dios te dará la victoria. Y cerremos con la promesa de Isaías 54:15 y 54:17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es nuestra herencia, la protección divina, el cuidado de Dios para nuestra vida. Te bendigo. Oro al Señor para que te guarde y para que hagas de esta palabra vida para ti. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice la palabra. Dios te dará la victoria. Te bendigo. Nos vemos la próxima semana. Dios los guarde y los bendiga a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.